Muy buenas noches, es un gozo y una alegría darles la bienvenida una vez más a esta programación, tanto a los que se han dado cita aquí en este gran gimnasio en la ciudad de Irving, Texas, y para aquellos que se están uniendo en cadena con los canales del canal del Evangelio Eterno del Ministerio, tanto en el sur de California como en los distintos lugares, y aquellos hermanos que a través del internet se unen a nosotros de distintos países. A todos les damos una cordial bienvenida. Anoche iniciamos una serie que lleva por título El mensaje final para la hora final, para los tiempos finales. Y estudiamos juntos anoche, o comenzamos a estudiar, el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos acá al capítulo 25 de San Mateo porque ilustra la condición de la iglesia, del pueblo de Dios que estaría esperando la venida del Señor. Fue nuestra lectura bíblica en esta hora y dice, comenzando con el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo, es parte del sermón profético de Cristo en el Monte de las Olivas. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Repasando un poquito, ¿quién es el esposo? ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Y quién es la esposa? ¿Están seguros? ¿La iglesia es la esposa? ¿Y entonces qué son las vírgenes? En la parábola que estamos leyendo, la esposa no puede ser lo mismo que las vírgenes. Las vírgenes son el pueblo que está esperando la venida del Señor. Por lo tanto, la esposa no puede ser la iglesia. ¿Quién es la esposa? No, las vírgenes son las acompañantes del cortejo. Y dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que estaban esperando la venida del esposo. El esposo es Cristo. ¿Y cuál es la venida del esposo? ¿A dónde viene el esposo? ¿A dónde viene? ¿A encontrarse con la esposa? Wrong again. A ver, pensé que habíamos aprendido algo anoche.
¿A dónde viene el esposo? A ver, vamos a buscar en San Lucas en el capítulo 12. San Lucas, el capítulo 12. Aquí está un texto paralelo al que estamos leyendo, de las vírgenes que tenían lámparas. Dice el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, que no se te apaguen la lámpara. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, que esperan a que su Señor regrese ¿de dónde? De las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Vosotros sed semejantes a hombres que esperan a que su Señor regrese de las bodas. Entonces, cuando Él venga, no viene a llevarnos a las bodas, viene a llevarnos a la fiesta de boda, que es después de las bodas. A ver, vamos a leerlo como lo pone el libro El conflicto de los siglos, la página 479 a la 480. Dice así: las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas eran: la una, que esperaba con regocijo la aparición de su Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro; y la otra clase, que presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo en su vida. No tenían aceite. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Vean por favor otra vez Mateo 25. Dice el versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Esta no es la fiesta de bodas. Interesante, escuchen ahora. Dice la mensajera del Señor: la venida del esposo, aquí en esta parábola presentada, se verifica antes de la fiesta de bodas. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se le llama la esposa del Cordero. ¿Es la esposa? ¿Quién es la esposa? La ciudad santa, la nueva Jerusalén. Si no lo creen, vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me mostró. Noten por favor que es la ciudad, la nueva Jerusalén, a la que se le llama la esposa del Cordero. Sigue diciendo el conflicto de los siglos. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa, y las vírgenes, las acompañantes del cortejo que van al encuentro del esposo, representan la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de bodas, no la esposa. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados, dichosos, felices los que son invitados a la ¿qué? A la cena de bodas del Cordero. La iglesia está representada por los invitados a las bodas. En la parábola de Mateo 25, la iglesia está representada por las vírgenes. Si son los invitados, no pueden representar también la esposa. ¿Cómo la esposa va a ser la iglesia si la iglesia está representada por las vírgenes, como vimos anoche? Las vírgenes representan la iglesia que espera la venida del Señor. Entonces no puede ser la esposa al mismo tiempo. Yo no estoy diciendo que en otros lugares de la Biblia a la iglesia no se le llame la esposa de Cristo. Sí, en Efesios la iglesia está representada por la esposa y Cristo el marido. Pero en la parábola de las 10 vírgenes, la esposa no es la iglesia. Los invitados a las bodas, las vírgenes, están representadas o representan la iglesia. Si son los invitados, dice aquí el conflicto, la página 480, no pueden también representar a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Eso está en Daniel capítulo 7. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7. Dice el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí habla de uno como un hijo del hombre que venía en las nubes del cielo. ¿Será esto la venida de Cristo a la tierra? No,
porque dice que venía al anciano de días, versículo 13 que ya leímos. Veía yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Esta venida de Cristo no es su venida a esta tierra, es su venida al anciano de días. ¿Y quién es el anciano de días? El Padre. Vean por favor en el mismo capítulo 7 de Daniel, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lo que Daniel el profeta vio fue la escena del juicio. El anciano de días sentado con la corte celestial. Dice, vi y fueron puestos tronos. ¿Cuántos tronos? ¿Cuántos tronos? Tronos no es uno solo, tiene que ser más de uno. ¿Dos tronos? ¿Serían dos tronos? ¿El del Padre y el del Hijo? ¿Cuántos, hermanos? 24 tronos. Tampoco. Vamos a ver cuántos tronos, porque a Juan, el apóstol, en el libro de Apocalipsis se le mostró la misma escena del anciano que estaba sentado en un trono. Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis capítulo 4 y ahí vamos a ver cuántos tronos. Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Cuántos tronos había? Ahora sí. 25 tronos. Él los contó, Juan. Daniel no los contó, solamente dice, estaba mirando hasta que fueron puestos tronos. Pero Daniel se fijó que había millones y millones y millares de ángeles. Y hasta vio Daniel como un río de fuego que procedía y salía de delante del trono. Daniel también se fijó que el trono tenía ruedas que eran de fuego
¿para qué será que se usan ruedas en un trono? ¿Para qué? Obviamente las ruedas son para poderlo mover. Hoy cuando llegamos aquí tempranito, esta plataforma que ustedes ven estaba allá a la entrada. Y pesa. Y si la desarmábamos, no nos daba tiempo de volverla a armar. ¿Cómo creen que la movimos hasta aquí? Le pusimos ruedas abajo. La levantamos de una punta, de la otra, le metimos una rueda aquí, otra rueda por allá, y con las ruedas las movimos tan facilita. Las ruedas son para poder mover. Y dice que el trono de fuego en el cual está sentado el anciano de días, el Todopoderoso, tenía ruedas que también eran de fuego. Y dice Daniel también que delante del trono había como un río de fuego que procedía y salía de delante del trono. Y vio millares de millares y millones de ángeles delante del trono. Él vio tronos, pero no los contó. En cambio Juan sí los contó. Dice, había uno sentado en el trono principal y alrededor de ese trono, y él vio también que había un arco iris de color de esmeralda alrededor, y el que estaba sentado en el trono brillaba. Dice aquí que brillaba como el jaspe y como la cornalina. La cornalina es de color rojo y el jaspe es de color verde. O sea que tiraba luces, el que estaba sentado en el trono, de color verde y de color rojo. Qué escena tan impresionante. Y el arco iris de color verde alrededor del trono. Interesante. Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Juan en el Apocalipsis, miren lo que dice. Capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ninguno podía abrir aquel libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, de los 24, me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero como inmolado. Inmolado quiere decir sacrificado, sangrante. Pero el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y usted dice: ay, ¿qué es eso? ¿Un cordero con 7 ojos y 7 cuernos? Esta es una imagen simbólica. El cordero representa a Cristo, inmolado por su sacrificio. Los 7 cuernos en la Biblia, el cuerno representa un poder, un poderío. El número 7 es el número de la perfección. 7 cuernos significa todo el poder, toda la autoridad, todo el poderío lo tenía el cordero. Y los ojos son símbolo de sabiduría, de inteligencia. 7 ojos quiere decir tiene toda la sabiduría
y tiene toda la autoridad y el poder para abrir el libro. ¿Por qué? ¿Qué es ese libro que va a ser abierto? Y vino, dice el versículo 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vino hasta el anciano de días que estaba sentado en el trono, que tenía el libro. Y el anciano de días le entregó el libro al Cordero. Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y el ángel había dicho: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y uno de los 24 ancianos le dijo a Juan: no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Lo que estamos leyendo aquí es lo mismo que estamos leyendo en Daniel. Es la escena del juicio. Escuchen bien. Es la escena del juicio. La venida del Hijo del Hombre no es la venida a la tierra, es la venida al anciano de días. Aquí dice que el Cordero fue hasta el que estaba sentado en el trono, el anciano de días, y le entregó el libro, porque el Cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos. Miren lo que ya en palabras no simbólicas sino directas Jesús declaró. San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Dice el versículo 22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Daniel vio al Hijo del Hombre venir hasta el anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién abrió el libro? No fue el Padre. El Padre se lo entregó al Hijo del Hombre, porque le ha dado a él la autoridad de hacer juicio. Para juzgar se necesita sabiduría, se necesita inteligencia para que no lo confunda. Si un juez no tiene perspicacia, inteligencia, rapidito lo confunden, porque escucha un testimonio y otro y no sabe a quién creer. Pero el juez que es inteligente sabe quién está mintiendo y quién no. A Jesucristo se le dio autoridad de hacer juicio. ¿Y qué son los 7 ojos? Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 5, porque ahí dice lo que son los 7 ojos. Versículo 6. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Y usted dice: pero yo sabía de un Espíritu Santo, pero no sabía de 7. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios?
Aquí dice, los 7 ojos del Cordero representan los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Oh, wow. ¿Qué es esto? El único lugar que yo encuentro en la Biblia donde se menciona por nombre los 7 espíritus de Dios está en Isaías, en el capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Y está hablando del Mesías, del Hijo del Hombre, de la raíz de David. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Exactamente, no es Isaías, sino Isaí es el padre del rey David. Y dice, saldrá un retoño del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces. Isaí, de ahí sale David. Y el retoño, está hablando un retoño de la familia del rey David. Y reposará, versículo 2, sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder